Buenos días. Pues entramos en materia. Me gustaría que me acompañaran al libro de Éxodo, capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Bueno, le doy lectura y me van acompañando. Sí, es del 10 en adelante, perdón. Dice, hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro, por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a su lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás y pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, con sus rostros enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que estaban sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos, poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, tu palabra dice que lámpara a los pies y lumbrero a nuestro camino es tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra no venga de conocimiento humano, que venga, Señor, a ser una palabra que edifique y sea de bendición para tu pueblo, para tu iglesia. Danos la sabiduría, el entendimiento y la diligencia para poderla aplicar en nosotros. Te pedimos, Señor, porque tú nos bendigas grandemente y que esta palabra, Señor, sea refrigerio a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahorita en el transcurso de todo lo que vamos en el servicio del día de hoy, constantemente o como pueblo cristiano normalmente tenemos esta frase o esta palabra y siempre nos referimos a la presencia de Dios. Y alaben a Dios y la presencia de Dios se derrama. Y oren y constantemente mencionamos esta palabra, lo que es la presencia de Dios. Y precisamente lo que es el arca de Dios representa esa parte, la presencia de Dios como tal. Cuando Moisés sube al monte de Sinaí y recibe lo que es toda la palabra, todo el testimonio de lo que es Dios, incluyendo las tablas de la ley, todo lo que son las leyes ceremoniales, las leyes sacerdotales, uno de los primeros actos que Dios le pide a Moisés precisamente es el arca. Ya de ahí se viene todo lo que son las órdenes para lo que es el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Pues todos conocemos que es una tienda de reunión que se armaba y se desarmaba durante todo el transcurso que aproximadamente 40 años en el que el pueblo hebreo caminaba en el desierto, y durante esos 40 años el arca se armaba, se ponía, se quitaba, es decir, era toda una travesía. Y dentro de ese tabernáculo había 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar santísimo es donde iba puesta esta arca. Era un velo que lo cubría, de hecho era totalmente oscuro, un lugar de mucha reverencia, a donde no cualquier persona entraba, solo el sumo sacerdote. Dice la palabra que inclusive si algún sacerdote, una persona de las que solo podían entrar, estaba en pecado, si llegaba a esa parte del lugar santísimo y no había en él esa limpieza como tenía que hacerse en aquel entonces, moría. Tanto así que le tenían que sujetar del pie un lazo y una campana, por si la campana ya no hacía ruido, sabían que el sacerdote había muerto, entonces lo jalaban. Pero bueno, el punto es este. ¿Qué es el arca del pacto? Era un cofre, más o menos así de este tamaño, como de esta altura aproximadamente,
Entonces, dice la palabra que es madera de acacia recubierta de oro. Y sobre encima de ella dice que estaba un propiciatorio, que es donde se derramaba la sangre. Y encima o sobre ella habla de dos querubines que dice que cubrían su sal, más o menos algo así, con el rostro hacia abajo y mirándose de frente cada uno de los querubines. Eso es lo que era brevemente lo que es el arca del pacto. Pero también sabemos que todo lo que tenga que ver en la palabra y precisamente esta parte del tabernáculo nos habla o hace referencia a lo que es el Mesías. Y lo podemos ver en esta parte. Dice la palabra que es madera recubierta de oro. Cristo representaba dos naturalezas, la naturaleza 100% humana y la naturaleza 100% divina. La madera representa la humanidad de Cristo. El oro representa la divinidad y la deidad de todo lo que es Dios. El arca es Cristo. Dentro de esa arca estaban tres aspectos importantes. Un 10 para uno de los alumnos que me diga qué tenía el arca del pacto. Y las tablas de la ley. Muy bien, gracias Hilda, así es. Entonces, dentro del arca del pacto se ingresaba un gomer del maná del cielo, estaban las dos tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Me gustaría que me acompañaran a Éxodo 16:33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardada para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Señor lo mandó. Aquí está hablando del maná. ¿Qué es el maná? Era dice la palabra que era como una semilla de cilantro, que cada mañana durante los 40 años, gracias, que el pueblo andaba atravesaba el desierto, cada mañana dice la palabra que el maná descendía todas las mañanas. Y esta era una orden que Dios le dio, que todos los días el pueblo tenía que ir y recoger una porción del maná y cada quien conforme a lo que necesitaba. Por ahí yo creo eran mexicanos porque había unos muy vivos que tomaban más de lo que les correspondía. Era una porción por familia, una porción por persona. Entonces, algunos de ellos bien vivillos iban y tomaban más de lo que les pertenecía, pero lo que pasaba al día siguiente es que se echaba a perder, se les podría. Entonces ahí entendieron y a partir de ahí cada quien tomaba conforme al día y la cantidad que requería. Y así lo hicieron durante 40 años. Y también vemos lo que es la vara de Aarón, eso lo podemos leer en Números 17, 8 al 10, si lo quieren ahí después ustedes estudiar. El pueblo, como yo creo que también eran mexicanos, bien criticones, murmuradores. La palabra de Dios dice que el pueblo o la tribu de Leví eran los únicos que podían servir en esta parte del tabernáculo. Eran los que armaban, llevaban el arca, donde venía todo lo que es el linaje del sacerdocio. Y las demás tribus empezaron a alegar, no, ¿por qué los pastores? ¿Por qué la familia Pérez? Un ejemplo. Solo ellos pueden ser los que pueden predicar. Entonces Dios se enoja y les dice, a ver, llama a todos, vamos a hacer algo. Cada padre de familia de cada tribu eran 12, incluyendo la tribu de Leví, que iba representada por Aarón. Llevaron una vara seca. Todos hemos visto una vara, ¿verdad? Una vara es inerte, sin vida, y muy rara vez en ella se puede producir vida. Entonces Dios llama a los representantes de cada tribu, cada quien toma una vara y le dice Moisés al pueblo, le vamos a poner el nombre de cada tribu y les vamos a ingresar al tabernáculo de reunión. Y dice que estuvo ahí durante toda la noche y al otro día los llamó y curiosamente la vara de Aarón reverdeció. Tanto así que reverdeció y dio un fruto de almendro. Eso como señal de testimonio que la tribu de Leví en la persona de Aarón eran los únicos que podían servir en todo lo que es la parte sacerdotal. Y esa vara igual estaba dentro del arca del pacto. Y el último pues son las tablas de la ley. Recordemos que cuando Moisés sube al monte y desciende, esas tablas que en un principio fueron creadas por Dios, escritas por su mismo dedo, Moisés las quiebra.
Entonces es hasta Deuteronomio 10 donde Dios nuevamente lo llama en una oración ya previo a tomar la tierra prometida y renovar el pacto. Le dice que nuevamente suba al monte y ahora Moisés es quien escribe las tablas. Y esas tablas en Deuteronomio 10 le dice Dios y mételas al al arca del pacto. Entonces, ¿quién es el Mesías? El Mesías es la misma gloria de Dios. Es la gloria de Dios representada en un hombre, en Cristo nuestro Señor. Todo lo que es su divinidad humana y la parte de lo que Él es Dios, en Él está todo lo que es el maná, la vara de Aarón y lo que es las tablas de la ley. Les menciono esto porque más adelante vamos a ver cada significado y todo lo que representa. Pero antes me gustaría que me acompañaran a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda la presencia de Dios, toda su gloria, todo su esplendor se concreta en una sola persona, en Cristo. Cuando leemos en Juan 1:1 dice, y el verbo era carne, en el principio era el verbo, gracias. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que es la expresión de la palabra hablada por parte de Dios, aún la palabra escrita, Dios la ingresó en un ser. Y por eso es que dice toda su gloria, todo su esplendor, ¿en quién se manifestaba? Cristo. Cada que vayamos a la palabra de Dios, cada que vayamos a la Biblia, es importante que siempre busquemos a Cristo. Mismo Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y cada vez que encontremos a Cristo, encontramos a nuestro Mesías, encontramos a nuestro Salvador y entendemos cada vez qué es lo que Él hizo por nosotros y aún sigue haciendo por nosotros. Y toda esa gloria, todo ese resplandor ahora se manifiesta en su presencia para que habite en medio de nosotros. Porque el arca del pacto habitaba en medio del pueblo para que Dios se presentara como lo leímos en Éxodo 25:22. Porque ahí es a donde Él se manifestaba y a donde Él hablaba al pueblo, a donde Él le daba instrucciones, donde los reconfortaba e inclusive traía juicio en algunas ocasiones. Muy bien. Entonces, el maná del cielo, ya comentamos que es, Cristo es el maná del cielo. Juan 16:33-35 nos lo menciona. Cuando empieza a cuestionar Jesús que muchos lo seguían porque Él les daba de comer. Ya había hecho 2 milagros grandes, cuando daba de comer a los 5,000 hombres, luego a los 4,000 sin incluir mujeres ni niños. Y mucha gente ya solo lo seguía, lo perseguía por la parte física, el alimento físico. Y ahí en esa enseñanza es cuando Cristo dice, yo soy el verdadero maná. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que viene a mí y come de mí, dice, no tendrá jamás hambre. Y el que bebe de mí jamás tendrá sed. Ahorita la pastora decía, ¿cuántos tienen hambre? Pues todos tenemos hambre porque la mayoría vienen en ayunas, nos levantamos muy temprano y pues para estarnos haciendo un lunch, pues es difícil. Pero sobre todo, el hambre espiritual. A veces nuestro espíritu y nuestro ser clama y necesita de esa presencia, necesita de ese alimento espiritual que Dios nos da. Lamentablemente que a veces, a pesar de esa hambre, no buscamos ser llenados ni satisfacidos por Dios por medio de su palabra. Y Cristo nos dice en este momento, yo soy ese maná del cielo. Yo soy esa deidad totalmente en Dios y ese 100% humano en la cual está en mí la forma en la cual tú tienes que alimentarte. Y curiosamente el maná es para todos los días. ¿Cuántas veces solo nos conformamos por venir cada domingo y creemos que con lo que alabamos, exaltamos, lloramos y la palabra que se nos recibe es más que suficiente? Y como mencionamos que el maná es diario, porque la palabra que hoy recibes ya mañana no te sirve. Todos los días tienes que estar buscando y continuamente su voz y esa llenura y ese alimento.
¿O a poco todos nosotros comemos un día? A menos que ayunemos, pero si no ayunáramos, no somos de las personas que hoy comemos y mañana no, ¿verdad? De hecho, tenemos que desayunar, comer y cenar. Algunos hasta almuerzan, meriendan, perdón. Pero todos los días tenemos que estar comiendo, porque nuestro cuerpo lo necesita. Estamos diseñados para que así sea. Nuestro espíritu de igual manera. Todos los días necesita de ese maná, de esa palabra viva que nos va llenando, que nos va alimentando y que nos va reconfortando, dándonos fuerzas para seguir adelante. Porque sinceramente el mundo cada vez está más difícil y cada vez está más patas para arriba y cada vez va de mal en peor. Tanto así que lo podemos ver en Israel. Israel es el reloj profético de Dios y todo lo que pasa en Israel nos tiene que interesar porque es a donde se van a activar las últimas profecías. Los últimos tiempos tienen que ver en Israel. Y una de sus profecías es muy probable que esté iniciando. Le dije a la gente de la célula, les comentaba, deben de estar alertas. No quiero ser alarmista, no quiero ser más allá, pero debemos de estar atentos como esas 10 vírgenes, preparados con nuestro aceite, porque no sabemos en qué momento regresa nuestro Mesías. No sabemos en qué momento nuevamente Jesús vuelva. Y más nos vale que nos encuentre buscándole, sirviéndole, amándole y adorándole todos los días de nuestra vida. Y puede venir como no. Les dije, estén expectantes, estén atentos. Todavía no sucede como tiene que pasar de acuerdo a la palabra. Pero a cómo se está conformando y todo lo que se está viendo, y precisamente las naciones que se están involucrando son las naciones que habla la palabra. Pero eso solo lo podemos entender cuando nos alimentamos, cuando Él es nuestra fortaleza. Y siendo pueblo, pues no nos tiene que inquietar, antes nos tiene que emocionar, porque Cristo viene. Y Él va a traer la justicia que nosotros no hemos podido. Él va a traer la paz que ni los gobiernos han podido establecer. La vara representa al Mesías, su sacerdocio, lo inmutable y lo duradero que es. En Hebreos 5:10 nos habla que tenemos en Cristo un orden más alto que el de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote? Es aquel que nos introduce a la presencia de Dios mediante el sacrificio expuesto previamente. Y Cristo lo es todo. Cristo es el sacerdote, Cristo es el sacrificio. Su sangre es la que nos redime, su sangre es la que nos limpia. Y aparte, la vara representa vida. Imagínense una vara inerte, muerta y que salga vida. ¿Cuántos de nosotros representamos esa vara? Antes de Cristo estábamos muertos en vida y hasta que lo conocimos, Él nos dio sentido y propósito para seguir adelante. Las tablas son el pacto de Dios con su pueblo, el fundamento de su gobierno de Dios, su ley escrita revelada al pueblo. Ahora su palabra escrita está en su Hijo. Juan 1:1, el verbo era con Dios. En el principio era el verbo. Y verbo representa el logos, la palabra. Él es Cristo. Ahora el Mesías es el fundamento, la luz del testimonio, como lo dice Juan. Y la luz vino al mundo y esa luz vino a ser testimonio en medio de las tinieblas. Y esa luz que es Cristo, ahora su presencia viene a estar en cada uno de nosotros. Entonces, ya para tener este asunto ya listo, dice sobre el arca los querubines de Dios que habita entre ellos. Los querubines representan una forma celestial angelical que están por encima de los ángeles y arcángeles. Estos querubines son o representan la protección o el cuidado de la santidad de Dios. Al igual que cuando vemos querubines quiere decir que la presencia de Dios está manifiesta ahí. Y ante la presencia de Dios siempre debe de haber reverencia. Por eso es que los querubines están inclinados con el rostro hacia abajo y mirándose fijamente. Eso requiere reverencia. El miércoles en la noche de oración, el pastor dijo algo que sí me inquietó, porque a veces estamos quizás cerrando nuestros ojos, levantamos la mano y entonando las canciones, pero nuestra mente está totalmente en otro lado. A veces no tenemos esa reverencia a lo que es Dios. O a veces se nos está predicando, enseñando la palabra y a veces a mí me pasa y mi esposa constantemente dice, oye, pero no te puedo creer eso,
porque yo suelo fijarme bien y creer que estoy prestando atención, pero realmente mi mente está en otro lado. La presencia de Dios tiene que ser reverente a nuestras vidas. Tenemos que inclinarnos y estar atentos a su voz y a lo que Él representa. El arca era puesta en el lugar santísimo, en el tabernáculo, lo que es en el punto de reunión. Y esto no es el tema como tal, solo quiero ir poniendo como un mapa para llevar a lo importante, a lo que queremos tratar. Y previo a eso, les comentaba que el arca o todo lo que es el tabernáculo tuvo varias facetas. Una de ellas fue en el desierto, a donde armaban y desarmaban el tabernáculo. Entonces el arca iba transportada, iba llevada, y esto no era cualquiera, era todo lo que es la familia de Coat. Recuerden que son 12 tribus, entre ellas está la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví hay diferentes familias. Una de esas familias es el hijo Coat de Leví, y de esa descendencia eran los únicos que podían o tenían el privilegio, el deber y la responsabilidad de cargar y llevar el arca. Hagan de cuenta que la nube o la presencia de Dios se movía y desarmaban el tabernáculo y ahí iban cada quien con las piezas. Imagínense hacer eso durante 40 años. Armar, desarmar, estar cargando, pues era, yo creo, un poco tedioso. Luego de ahí, pues ya cuando conquistan la tierra prometida, el arca ya tiene un lugar específico en lo que es la zona de Silo, una tierra cananea que fue conquistada por la tribu de Efraín. Eso duró, lo pueden leer en en Josué 18, hasta 1 Samuel 4, del 1 al 11, cuando el pueblo de Israel entra en guerra contra los filisteos. Esta época era una época un poco gris, porque después de que Josué muere, viene lo que es la época de los caudillos, de personas que se levantan. Ahí podemos ver un Jefté, un Sansón, una Débora, un Gedeón, que Dios levantaba, caían y otra vez el pueblo se desbalagaba. Se levantaba un Sansón, caía y otra vez el pueblo se desbalagaba. Y fue una época y un periodo un poco gris, un poco de incertidumbre, porque Dios ya les había dado la tierra prometida a cada uno, les había dicho, destruyan todo, no dejen a nadie vivo, ni siquiera los tengan para que les den impuestos, ni siquiera los hagan sus esclavos. Toda ciudad que vayan y tomen es para ustedes, pero no quiero que dejen nada vivo. Y pues como la historia no lo muestra, no lo hicieron tal cual. Y al dejar vivo a cierta gente, a ciertas tribus, a ciertos pueblos, estos se levantaron y empezaron a hacer guerra en contra del pueblo de Israel. Y es el caso que vemos aquí en 1 Samuel 4, 1, 11. Es en la época del último caudillo, que es Elí que era un mal sacerdote. Ya conocemos el testimonio de Fines y de Ofni. Entonces, en ese transcurso ya de Silo, dicen los israelitas, vamos por el arca, porque tenían guerra contra los filisteos y los filisteos les estaban ganando. Y decían, vamos por el arca, así quizás Dios venga y nos traiga suerte y podamos destruir. Entonces van a Silo, regresan al lugar donde está la batalla, pero ¿qué creen? No pasa como ellos quieren. Tanto así que hacen una mortandad de 30,000 hombres israelitas y luego los echan a huir, secuestran el arca y los filisteos se la llevan a su pueblo. Ya después en 1 Samuel 5 pueden leer cómo el arca en los filisteos estuvo 7 meses, empezó a hacer estragos, empezó a derribar sus dioses, inclusive cayó plaga sobre ellos, y de ahí pasa a casa de Abinadab, un hombre conocido en lo que es la palabra de Dios, y ahí estuvo durante 20 años, sin mucho renombre, es más, yo creo hasta olvidada. Abinadab la tenía como un mueble más, no se daba cuenta lo que representaba, hasta que el rey David toma posesión, es el rey y sabe dónde está el arca, y en ese transcurso va, la toma y la lleva o la va a transportar a lo que es el reino de David. Y durante ese periodo, durante ese trayecto, pasa lo que todos conocemos, la muerte de Usa. Usa va al arca, van los levitas, y en eso pasan como un bache, el arca se quiere caer,
y Usa la toca por no dejarla que caiga, el Señor se enoja y lo mata. David se entristece, dice, no, no quiero nada. Entonces el arca va a la casa de Obed-edom, y esa arca que representa la presencia de Dios, durante 3 meses bendice la casa de Obed-edom. De ahí David se da cuenta, va por el arca, y entonces es cuando ingresa a lo que es el país o el reino de David. Y de ahí se queda hasta que Salomón le construye el templo, porque David no le construye, solo hace una tienda. Ya en Salomón podemos ver cuando construye el templo, y pues ahí ya conocemos la historia. Cuando Salomón construye el templo, es claro, y previo a la inauguración, hay una parte que dice Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos este templo. De hecho, el primer templo de Israel era un templo muy esplendoroso, muy lujoso, de mucho poder adquisitivo. Y más sin en cambio Salomón dijo, esto no te puede contener, esto no te puede sostener, ni los cielos de los cielos lo pueden hacer, mucho menos algo que esté construido por manos humanas. Y pues ya de ahí vamos a ingresar al tema. ¿Qué es la presencia de Dios? Constantemente hemos escuchado hablar de la presencia de Dios. No sé si alguna vez se han cuestionado, ¿y qué es la presencia de Dios? ¿Cómo sé dónde está la presencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta o cómo yo la detecto? La presencia de Dios es la presencia de un ser que nos envuelve, y nos envuelve para comunicarnos y podamos hacer lo que a Él le guste, y entonces podamos ser testigos de luz de su presencia. La presencia de Dios prácticamente es una paz y un sosiego absoluto. Cuando ustedes sientan la presencia de Dios se van a dar cuenta, porque nos va a envolver el acordeón, nos va a envolver un ambiente de atmósfera de paz y sosiego. Va a haber una ausencia de problemas, va a haber una paz con Dios y va a haber un ambiente de tranquilidad. Eso es la presencia de Dios. Eso es el lugar de su presencia. Gracias, amigo José. Y ese lugar de su presencia lo podemos tener en el lugar santísimo. En la época del tabernáculo de los sacerdotes, no cualquiera podía entrar. Pero es en su cruz cuando Cristo rompe el velo y ahora todos tenemos acceso ante ese lugar santísimo. ¿Cómo? En oración y en fe. Cuando tú tienes una oración sincera y una fe genuina, entonces lo que puede añadir a nuestras vidas es paz y tranquilidad absoluta. Y eso es importante, porque en la paz y en la tranquilidad es a donde Dios nos permite escuchar su voz. Porque cuando estás todo atribulado, todo ansioso, todo desesperado, lo que menos escuchas es la voz de Dios y solo te enfocas en tus problemas, en tu tristeza o en las cosas que te agobian. Pero cuando la presencia de Dios inunda un lugar, cuando su paz y su sosiego, entonces es cuando su voz se hace más audible. Y cuando su voz es audible, entonces tenemos luz y dirección en medio de un mundo de tinieblas. ¿Y a qué voy con todo esto? La presencia de Dios la podemos manifestar acá, ¿verdad? Es decir, su arca puede estar presente en nosotros. Pero también hay otro lugar donde su presencia puede ser manifestada. Y eso es en nuestras casas. Y creo que es el lugar primordial donde su presencia debe de habitar en medio de nosotros. La presencia de Dios representa el arca. El arca se lleva y se transporta a puntos de reuniones que nosotros como iglesia tenemos comúnmente, a lo que hoy conocemos como son las células. Las células representan el arca de Dios. Es decir, cuando tú abres tu casa para que se lleve la palabra y pueda enseñarse a muchas más personas, representa el arca de Dios y la presencia de Dios manifestada a todos y cada una de las personas que conforman esa célula. Y estamos hablando del anfitrión, del líder y cada una de las personas que lo integran. Y a nosotros entrar a ese lugar, a ese mover de donde nos reunimos, representa que llevamos la presencia de Dios a nuestras vidas. Pero aquí puede haber de dos sopas. El arca de Dios puede caer en bendición
o en no bendición. La bendición de Dios en su presencia puede ser causante por la obediencia, la reverencia y la santidad de nuestras vidas. Cuando nuestras casas están en obediencia, cuando el líder de célula está en obediencia, cuando el anfitrión está en obediencia, porque el anfitrión que ya tiene tiempo abre su casa para que la palabra sea compartida, debe de vivir en santidad, en obediencia y en reverencia a lo que es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no sucede esto? No hay bendición. Por lo tanto, va a pasar lo que al pueblo israelita cuando pelea con los filisteos. Aunque hicieron el esfuerzo de ir por el arca y traerla hasta el lugar donde estaban luchando, no hizo ningún efecto. El motivo, ellos empezaron a mezclarse con las cosas del mundo. Y la palabra es clara, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener pequeñas indiscreciones y dejamos que la levadura empiece a leudar un poco la masa, y dice Jesucristo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado en nuestras vidas va a echar, la levadura es un químico que hace que fermente. La fermentación es como que algo se echa a perder. La levadura en nuestras vidas, el pecado, un poco de pecado va a echar a perder nuestra vida espiritual. Una pequeña indiscreción echa a perder todo. El libro de Eclesiastés nos comenta eso, una sola mosca echa a perder todo el perfume. De nada nos serviría una vida de oración, de servicio, si al final tenemos una indiscreción. Si al final, un ejemplo yo, hago todo bien, pero por ahí en mis noches de obscuridad me doy ciertos permisos que quizás porque estoy bien, yo lo merezco. Y empiezo a ver pornografía. A escondidas que nadie lo sepa, solo lo sé yo. O empezamos a tener ciertas indiscreciones, ciertos programas, empezamos a escuchar cosas. Y cuando nosotros empezamos a mezclar esos puntos, esas cosas, Huguito, no te duermas. Entonces, la presencia de Dios no va a ser el efecto que debe de hacer. La presencia de Dios es paz, sosiego, tranquilidad, representa bendición como en la casa de Obed-Edom. Pero cuando nosotros no permitimos a través de nuestra desobediencia o las pequeñas indiscreciones, entonces, lejos de ser una gloria, algo que nos beneficie, va a ser todo lo contrario. Porque el peso de su gloria es tan grande que si nosotros no nos mantenemos en reverencia, en santidad y en obediencia, su gloria nos oprime. Y sobre todo como líderes, es importante que así sea. Otro punto es no llevarla de la forma como Dios lo dice. ¿Quién es quien determina cómo se hacen las cosas? Dios, ¿verdad? A veces creemos que por nuestras buenas intenciones, Él lo va a tomar en cuenta. El caso de Usa. Usa por una buena intención que no se cayera el arca, él ni siquiera lo hizo creyendo o pensando, él solo lo hizo, no, pues creyó que era lo correcto. ¿Y qué le pasó? Murió. Y a veces así lo creemos. Creemos que por hacer las cosas, solo por hacer, por las buenas intenciones, va a suceder así, o va a tener que Dios bendecirnos, o nos va a agradecerlo. No es así. Dios determinó que el arca del pacto fuera llevada por la familia de Coat, y así tenía que ser. Y Usa no era de esa familia, y la tocó, y por eso murió. Nuestras intenciones hacia con Dios tienen que ser conforme a lo que Él dice y a lo que Él establece. Y Dios establece que es por medio de su sacrificio y es por medio de Cristo, en Cristo y para Cristo que lo tenemos que hacer. Y muchas veces creemos que por abrir nuestra casa e invitar gente, ya hacemos la buena obra. Y se nos olvida que no es así. Nos tenemos que preparar como líderes de célula. La gente tiene que ir dispuesta y saber a lo que va y a lo que escucha. Porque a veces solo lo hacemos, pues tengo la intención, ya voy, lo hago, pero el corazón, lo que Dios quiere, porque Él dice, sacrificio no quiero, yo quiero misericordia. Y a veces caemos en monotonía, a veces hacemos que las células ya no sean infructuosas, ya no sean con fruto. Y a veces por la buena intención que tenemos,
lo convertimos en un club social que durante 5 o 10 años es el mismo líder y las mismas 2 o 3 personas que de ahí no pasan. Y la palabra es clara, debiendo ser maestros y debiendo ya ustedes enseñar, aún seguimos como niños fluctuantes deseando solo que nos den y nos estén alimentando y nos estén apapachando y nos traten como niños. Porque llega un tiempo y un periodo en el que tenemos que madurar y esa luz y ese testimonio que Dios ha dado a nuestras vidas es para ir y llevarlo y reflejarlo. El mundo está necesitado, carente. Y es triste ver tanta silla vacía, tanta gente que no entiende esa parte del propósito de Dios de buscar su presencia, llevarla, anhelarla y estar juntos como hermanos en esa forma de congregarnos. Otra causa que puede hacer que no sea de bendición su presencia es la indiferencia. Abinadab la tuvo por 20 años. 20 años la presencia de Dios y no pasó nada. Solo fue algo más. Obed-edom la tuvo 3 meses y dice la palabra que lo bendijo grandemente y de gran manera. Gracias. Y la forma en cómo Dios nos lo puede poner para que una célula pueda rendir y la presencia de Dios se pueda manifestar, tenemos que entender algo. Es un llamado. Dios nos llama, dice Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Dios tiene que poner en nosotros ese anhelo y ese deseo de abrir nuestra casa, pero no solo por hacerlo, sino tener la mente y el objetivo y la misión de saber que vamos a ser discípulos, no creyentes, no oyentes, no espectadores, discípulos. Y esta palabra yo creo nos llega para líderes, anfitriones, asistentes y aún los que no van. Porque hay mucha gente que solo es iglesia de domingo. Y como dice la pastora, a veces se nos olvida que todo lo demás nos va llenando. Y solo nos conformamos con el maná que recibimos los domingos y se nos olvida que toda la semana necesitamos de ese alimento que Dios vaya nutriendo a nuestras vidas. Otro es el testimonio. Tengo que tener el llamado, pero ya cuando yo abra mi casa y esté dispuesto a enseñar a la gente, tiene que haber testimonio. Porque en la célula les tienes que enseñar finanzas, les tienes que enseñar de matrimonio. Y se me hace absurdo que yo con mi esposa abrimos una célula y llamamos a gente a enseñar matrimonios, a enseñarles los principios y los parámetros, cuando mi esposa y yo ni siquiera los aplicamos y los vivimos. Mucho tiempo mi esposa y yo vivimos así, y principalmente me pongo yo de ejemplo. Solo era una apariencia y un manto religioso que aparentaba, pero ya en el interior de la casa solo eran peleas, eran luchas, eran situaciones que no hacían. Yo no era el proveedor, el sacerdote ni el líder que tendría que ser. Y aún así mi esposa y yo nos atrevíamos, más yo, a llevar la palabra y decirle, no, debes de ser el proveedor, debes de ser el hombre que sostenga su casa, debes de amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y en la casa yo era el primero que la aborrecía. Mal testimonio. ¿Y saben qué pasó? Nada. La gente se cae porque todo viene espiritualmente. Cuando tú hablas enfrente de las personas, transmites esa parte que tú eres. Y si tú como líder o como hombre que va a abrir esa parte, tiene que haber el testimonio, porque el testimonio te da la autoridad. ¿Con qué autoridad tú le puedes decir a alguien, saca tu paja si antes tú no te has quitado tu viga? ¿Cómo puedes llamar a consejería y decir, miren, las cosas son así, así y así, cuando tú atrás dejas mucho que desear? Huguito una vez dijo, por eso muy pocos se paran y dicen, porque es más fácil, no me veas a mí, ve a Dios, porque si te ven a ti, no siguen al Dios que tú sigues. Y a veces se nos es difícil decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque queremos que la gente imite a Cristo y que no nos vean a nosotros, porque nosotros no damos esa autoridad, no damos la talla y no damos el ancho. Y por eso les comenté, no se trata de intenciones, se trata de hacerlo a la forma que Dios dice,
como Dios dice y por qué lo dice, si no, mejor no nos metamos, porque eso va a traer muerte espiritual a nuestras vidas. Y las células, por obra de Dios y por gracia, la gente se mantiene, pero es más por el poder de Dios que por nosotros mismos. Nosotros solo somos instrumento en sus manos. Y si yo voy a hacer algo, es para que Él sea glorificado, sea exaltado, pero tiene que ser a su forma. Y otra, el respaldo. ¿El respaldo de quién? De nuestros líderes, de nuestros pastores. Los pastores tienen que estar con conocimiento de causa de qué vamos a hacer. Y ahí es a donde muchos no quieren. No quieren someterse y por eso dicen, no, pues yo solo quiero ser congregante. Y si lo hacen es por una forma externa para no rendir cuentas. Entonces, para que nosotros podamos hacer y ser de bendición y la presencia de Dios se manifieste tanto como integrantes, como anfitriones, como líderes de célula y aún los que no vienen les invitamos a que asistan, tiene que ser conforme a lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que entonces sí la bendición de Dios llegue. Y con esto vamos a ir terminando. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Quién? La iglesia primitiva. ¿Dónde? En las casas. En las casas es donde la presencia, la enseñanza, la doctrina, la perseverancia y el compartimiento del pan se fue fructificando y se fue aumentando. Es importante las casas, es importante las reuniones, es importante las familias y es importante cada una de nuestras células, porque son la columna que hoy sostienen esta iglesia. Si cada uno de nosotros nos determináramos a abrir una célula como familia y de ahí invitar a una o dos, tres personas, imagínense el soporte que tendríamos como iglesia, haciendo conforme a lo que Él dice, que sea un llamado, que vivamos en testimonio y bajo un respaldo, la bendición que tendríamos, el discipulado que tendríamos. Entonces es importante prepararnos y estar listos. Entonces todo lo que es la iglesia se extendió a las familias, en células que hoy son células vivas. ¿Qué representa una célula en el cuerpo? Las células son organismos vivos que se reproducen y una vez que se reproducen forman aparatos, los aparatos forman sistemas y los sistemas forman cuerpos o seres vivos. Entonces, una pequeña célula viva que fructifique y crezca, se multiplica. Una célula es para multiplicarse, es para crecer, es para llevar la presencia de Dios. Cuando tú abres tu casa o vas a una casa donde se comparta su palabra, representa el arca de Dios en nuestras vidas, a donde Cristo está manifestado, dándonos su maná, dándonos su ley y dándonos ese renuevo que necesitamos todos los días para seguir adelante. Y dentro de cada célula o cada punto de reunión, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Perseverar en sus promesas, ser fieles. Porque ¿cuántas veces nos desanimamos? ¿Cuántas veces empezamos algo y lo terminamos? ¿Cuántas veces hemos abierto y no va ni una gente y dejamos de seguir adelante? Tenemos que perseverar, seguir, insistir, continuar. Porque al final, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la honra? Para Él. Tenemos que seguir invitando. Tenemos que seguir animando a la gente a que continúe. Algo importante igual, la doctrina. En las células se tiene que enseñar este libro. No van a escuchar nuestro testimonio, que tal vez puede ayudarlos a que edifique y bendiga su vida. Pero el testimonio máximo y duradero que tenemos que dar a las personas es la palabra, porque en ellas es donde van a encontrar la fe. Porque si damos solo lo que no es que yo fui al súper y esto y ahí Dios me habló y no doy nada de palabra, cuando esa persona tenga un problema y tenga la necesidad, no se va a acordar de eso. Ay, es que ella fue al súper y Dios la trató así. ¿Y a mí qué me pasa? Y tienes un problema de enfermedad, de cáncer. ¿En qué se va a sostener? ¿Dónde está la enseñanza que lo va a afianzar? En este libro.
y bien haríamos en meditar en él de día y de noche, y hagamos conforme en lo que en él está escrito, para que solo sí y solo sí hagamos prosperar nuestro camino. ¿Queremos vidas prosperadas? Aquí está. ¿Queremos que nuestras familias avancen y nuestros matrimonios? Aquí está la doctrina. ¿Queremos la provisión que la pastora habla? Aquí está. Salmos 23 que dice, Jehová Jireh. Y ahí andamos, y sí es cierto lo que dice la pastora. No tengo, te atas con tu boca. Pero cuando la doctrina y la palabra la tienes aquí, ese maná, esa ley que te fortalece, no hay pero que valga. Porque viene el reto, pastora. Los que no tenemos esto, no tengo, no puedo, quizás primero mi trabajo. Y a veces nos esforzamos tanto en las cosas del mundo y se nos olvidan las cosas de Dios. Un ejemplo, puedes estar muy enfermo con gripa. Ay, en el auditorio está todo abierto, no voy porque me voy a enfermar, hace mucho ahí. Y se quedan en sus casas. Pero al otro día, lunes, trabajas en una fábrica y ahí estás a las 5 de la mañana en Echegaray con Mina, esperando el camión, porque ahí sí tienes que ir. Entonces, te esfuerzas para el mundo, pero para las cosas de Dios siempre hay un pero. Pero bueno, eso se los dejo de tarea. Otra, el compartimiento del pan. La célula, ¿no es eso? La me gusta porque la mayoría de las células que vamos, siempre al final hay pachanga, hay comida, hay botana. El compartir como hermanos y el deleitarnos y estar juntos, como dice la palabra, cuán delicioso es habitar todos juntos como hermanos, como ese buen óleo que desciende desde la cabeza de Aarón hasta sus barbas, hasta su túnica. Ese buen óleo, esa presencia, ese amor, ese compartimiento de la palabra, de que el líder se prepara, de que el líder estudia y y lleva una palabra fresca de poder que bendice a sus vidas, llena a sus asistentes y al final comemos, compartimos y vivimos cada uno de las vivencias. No es que el Señor me bendijo y esta semana este reto y nos empezamos a animar los unos a los otros. Y eso es importante, la célula, porque es a donde compartes tu fe con otras personas. Pero cuando eres un lobo solitario que solo vienes los domingos y entre semana no convives con nadie más, no compartes de ese pan, de esa hermandad, de esa convivencia, te vas enfriando. Y solo vives de un maná del domingo y los otros 6 días ese maná se va pudriendo y se va esfumando de tu vida. Y por eso vivimos vidas apartadas de Dios, vidas como el mundo, porque al final solo nos cambiamos de religión. Ya no te persinas, ya quizás hoy aplaudes, ya no te inclinas a una imagen, ya hoy estás frente a un grupo de alabanza. Pero tu vida sigue siendo la misma. Y Dios no quiere eso, porque la presencia de Dios cambia y transforma vidas. En Cristo Jesús viene a depositar toda su gloria, todo su poder y viene a ti para que su carácter se manifieste en tu vida y entonces pueda ser luz y testimonio a quienes lo necesitan. El mundo se está perdiendo. El mundo necesita de nosotros, necesita de lo que sabemos, de lo que conocemos, pero antes tenemos que vivirlo. Tenemos que dejar que esa presencia nos sosiegue, nos apapache, nos apacigüe y en ese sonido apacible Dios empieza a hablar, a ministrar y entonces sí ponernos en acción y perseverar y dar doctrina y empezar a compartir de su palabra. ¿Y para qué es todo eso? Para que más se vayan añadiendo a nosotros. ¿O a poco les gustaría? Porque sabemos que sin Cristo el destino final de las personas es un lugar sin Dios. Armando, ¿tienes hermanos de carne? ¿Sabes que sin Cristo a dónde se van a ir? ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos papás y mamás que no conocen de Cristo y sin Cristo les espera una condenación eterna.
Sin Cristo sus vidas sufren y carecen. Aún nosotros en Cristo hay pruebas, hay luchas, hay veces que nos oprime el enemigo y ya queremos tirar la toalla y no seguir adelante. Imagínense la gente sin Dios cómo vive. Vive en desesperanza, vive en enfermedad, en depresión, en tristeza, en dolor, endeudados, en agonía. Apenas hace poco mi esposa y yo fuimos a una casa de unos amigos que conocemos mucho y nos empezaron a contar toda su situación y yo me quedé así, wow, ¿en serio eso vive la gente? ¿En serio eso pasa? Y en serio mi esposa y yo dijimos, ay, nos miramos como de, esto sufre mucha gente, esto pasa, y yo creo que así como esa familia hay muchas más. Y la idea de que la presencia de Dios se manifieste en esos puntos de reunión es para que más se vayan añadiendo, para que más gente vaya y quiera caminar y ser como nosotros. Apenas estábamos escuchando el testimonio de Hugo, como en una ahí, porque lo cuenta, ¿verdad? Dice que todo mal, todo desentonado, estaba a la orilla, no sé si era una célula o un punto de reunión, y ahí escuchándolo fue donde lo invitaron, y de ahí en adelante su vida cambió, porque aceptó a Cristo, y hoy conocemos al Hugo que es, y así como cada uno de nosotros podemos tener un testimonio, porque la verdad si todos subiéramos a este púlpito y habláramos nuestro testimonio, cada testimonio es increíble de dónde Dios nos sacó, cómo nos tomó, cada llamado es importante, cada llamado es diferente, qué palabra nos cautivó, en qué momento cambiamos. Y a veces se nos olvida que eso que hizo con nosotros también lo puede hacer en más personas. Y ahí es a donde nos detenemos, porque creemos que nosotros somos la excepción. Y así como Dios hizo esa parte de nosotros, ¿no creen que lo puede hacer con más personas? Solo tienes que ser luz, llevar su presencia y añadirlos. Y de eso se trata una célula, para que sostenga. ¿Se dan cuenta? Antes llenábamos y cada vez somos menos o somos inconstantes. Traigamos esa reverencia y ese amor a Dios.